Gusto en saludarle. En esta oportunidad, para brindarle orientación didáctica sobre los contenidos de la segunda semana correspondientes al módulo 1, Derecho Internacional Público, dentro del curso de posgrado Relaciones Exteriores, Diplomacia y Paradiplomacia en el siglo XXI. En este bloque segundo de nuestro primer módulo, vamos a tomar contacto con el sustrato sociológico del ordenamiento jurídico internacional, que será nuestro principal objeto de estudio y desarrollo en este contexto. Para ello, deberemos ocuparnos de los principales problemas asociados a la subjetividad internacional. Dentro de ese contexto, como ustedes conocen, los principales problemas están asociados a los criterios de atribución de la subjetividad, a la extensión de la personalidad internacional a sus efectos y alcances en el orden del relacionamiento recíproco entre los sujetos del ordenamiento. Por esa razón, presentamos el desarrollo de esta segunda semana de un modo en el cual hemos tratado de integrar simultáneamente no exclusivamente aspectos asociados a la problemática de la subjetividad en términos generales, sino refiriendo y desarrollando en particular las principales consideraciones sobre el conjunto de sujetos que componen la comunidad internacional. Desde esta perspectiva, iniciamos el trabajo con una aproximación general para tratar de recuperar el constructo vinculado a los conocimientos básicos del problema de la subjetividad internacional, con un trabajo que refiere en el texto al contenido general de la subjetividad y específicamente orientándolo hacia el análisis de la condición del individuo, de la persona humana, en el contexto de la condición de sujeto de derecho internacional, aspecto que, como sabemos, discutido y que dará lugar, sin lugar a dudas, a profundizar en el sucesivo desarrollo del bloque que hoy comenzamos. Para situarnos en el contexto del modo en que se ha diseñado el desarrollo de este bloque semanal, deberemos tener presente el modo en que se han distribuido y ordenado los distintos temas. En primer lugar, vamos a tratar de efectuar una reconstrucción acerca de la subjetividad jurídico internacional de los estados con una matriz en la que vamos a comprometer los distintos ámbitos de validez del Estado, esto es, los ámbitos de validez temporal, material, personal, espacial, a partir de las consideraciones que en casos recientes ha efectuado sobre estos distintos aspectos la Corte Internacional de Justicia a través de distintos fallos y opiniones consultivas. Por lo tanto, dentro de este gran tema ubicado en el bloque semanal que comenzamos a desarrollar, ocupa un espacio importante respecto a la producción jurisprudencial como base e interpretación tanto de la normativa cuanto de la doctrina vigente respecto al problema de la composición de los elementos del Estado desde la visión del ordenamiento jurídico internacional. Allí hace una referencia específica al contexto en el cual la reconstrucción del concepto del Estado se avisora a partir de estos relevantes aportes de la Corte Internacional de Justicia. Vamos a continuar de una manera particular, una vez estudiados en profundidad los aspectos centrales de estas opiniones consultivas y fallos de la Corte, retornando al estudio de los llamados sujetos especiales del ordenamiento internacional. Ello en razón de que, si bien correspondería el tratamiento de organizaciones internacionales, como en nuestras semanas sucesivas, tercera y cuarta, aspectos vinculados a la actividad en el plano internacional de las organizaciones internacionales son objeto de particular estudio, hemos preferido diferir hacia el final de nuestro segundo bloque semanal
el tratamiento específico de Organización de las Naciones Unidas, que vamos a referenciar como paradigma para el estudio del fenómeno de las organizaciones internacionales y el desarrollo de su subjetividad en el plano internacional. Respecto a los sujetos especiales, hemos hecho un recorrido en el que pretendemos que se compenetre en profundidad de cuáles son los alcances del ejercicio de la personalidad internacional de estos sujetos especiales, en particular debido a un creciente grado de activismo en la escena internacional y a un peso preponderante en el contexto del desarrollo del derecho internacional contemporáneo, muchas veces en el contexto de sujetos que podría presumirse guardan casi una referencia anecdótica en su consideración como sujetos del ordenamiento. En primer lugar, nos vamos a vincular a los sujetos de derecho internacional que tienen raigambre en el desarrollo de la historia del perfil siempre europeizado de los orígenes del derecho internacional público, asociados por ello centralmente como sujeto del ordenamiento a los tres entes que tienen vinculación con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esto es la Santa Sede, el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Soberana Orden Militar de Malta. Respecto de estos sujetos tan especiales dentro del ordenamiento jurídico internacional, le proponemos atienda en particular los instrumentos jurídicos internacionales, los textos internacionales que han sido aportados en el curso a través de su página web, a los fines de que usted tome una referencia concreta, específica, tanto acerca de la condición de sujetos del ordenamiento internacional, cuanto al modo en que vienen desarrollando ampliamente esas capacidades. Posteriormente nos ocupamos del Comité Internacional de la Cruz Roja, organización humanitaria de espectro amplio de mandatos en el contexto tanto de los conflictos armados tengan o no carácter internacional, como de las labores durante el tiempo de paz para la promoción del derecho internacional humanitario. Luego efectuaremos una presentación que tratará de alguna manera poner énfasis en las discusiones acerca del rol de nuevos sujetos o nuevas entidades en el contexto del derecho internacional público. Por ello, presentamos, y a los fines de generar particularmente polémica y análisis crítico en el contexto del desarrollo de este posgrado, de trabajos que se refieren a la discusión acerca de la subjetividad internacional tanto de los pueblos originarios cuanto de los grupos rebeldes o insurrectos, tomando como referencia concreta, en este caso, la discusión de la subjetividad a partir del bien conocido caso de las negociaciones de paz que se llevan a cabo entre el gobierno de Colombia y los grupos que operan en territorio colombiano hace ya más de 50 años con su lucha armada frente al gobierno central del Estado. Recorrido este camino, vamos a vincular nuevamente un estudio en profundidad acerca de la discusión de la situación de la persona humana, del individuo, como sujeto general del ordenamiento internacional a partir de la presentación de textos específicos que seguramente le harán proponer a usted una reflexión acerca del modo en que se viene desarrollando esta tendencia acerca de la consideración de una creciente inserción de la persona humana en el contexto del derecho internacional público. Finalmente, como habíamos preanunciado ya en el comienzo de este material videodocumental, en última instancia vamos a comenzar a ocuparnos de estos sujetos generales del ordenamiento que son las organizaciones internacionales, tomando como referencia específica el caso de la Organización de las Naciones Unidas. Desde esta perspectiva y tratando de integrar en este curso de posgrado una visión comprensiva y profundizada acerca de las actividades de la organización,
hemos pensado que el conocimiento profundo acerca de la práctica de la negociación internacional hacia el interior de la Organización de las Naciones Unidas y en el contexto de sus organismos especializados y subsidiarios podría ser una referencia muy interesante para retomar el campo general del estudio de la subjetividad. Por ello, le vamos a presentar un material videodocumental producido por la propia Organización de las Naciones Unidas que hace referencia en forma particular al trabajo de las comisiones integradas en la Asamblea General de la organización. Como ustedes podrán tener en cuenta, en forma particularizada y con un interés manifiesto hacia los objetivos de este curso y hacia los contenidos de su ulterior proyección, los que resultan propios de la Comisión de Derecho Internacional. Hemos privilegiado para completar este segundo bloque del curso de posgrado el análisis de 4 de los 6 órganos principales de la organización. Nos referimos concretamente a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad, al Consejo Económico y Social y al Consejo de Administración Fiduciaria. Hemos deferido para el tercer bloque semanal el estudio en profundidad de Corte Internacional de Justicia y seguiremos refiriendo en términos generales y cuando sea ello correspondiente a la labor del sexto órgano principal, esto es, a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Como cierre del contexto de este material de orientación didáctica relativo a este segundo bloque, quisiera poner suficiente énfasis con relación a la provisión de algunos materiales que naturalmente exceden el contenido específico de los objetivos para esta segunda semana, pero que estamos seguros le van a representar durante todo el año de cursado de este programa de posgrado una cuestión que significará un aporte sustantivo a su formación. Nos estamos refiriendo a que con ocasión de tratar, por ejemplo, aspectos vinculados a la actividad de reglamentación del trabajo del Consejo de Seguridad en cuanto a su funcionamiento como órgano de la Organización de las Naciones Unidas, le hemos suministrado referencias para que usted trabaje de manera permanente, de modo tal que se vaya familiarizando fundamentalmente con instrumentos como el repertorio de la práctica de los órganos de la Organización de las Naciones Unidas. Es un material que, como hemos citado ya en ocasión de presentar el bloque de orientación correspondiente a la primera semana, no persigue un fin evaluativo dentro del contexto de las actividades de este módulo de Derecho Internacional Público, pero cuyo conocimiento entendemos que contribuirá en sus objetivos al haber decidido el cursado de este posgrado desde una doble vertiente. En primer lugar, porque le va a permitir efectuar un seguimiento pormenorizado de todas las actividades de los distintos órganos, incluso con un relevamiento histórico asociado a cada situación internacional relevante, sino porque transformando las desventajas en una virtud, al estar elaborados exclusivamente en idioma inglés, tendrá el aporte adicional de permitir que usted vaya construyendo, fortaleciendo su lenguaje técnico-jurídico en ese idioma que será seguramente en alguna instancia objeto de evaluación de sus competencias. Por lo tanto, y dicho esto, esperamos que con entusiasmo pueda usted desarrollar las actividades correspondientes a este segundo bloque semanal del curso Relaciones Exteriores, Diplomacia y Paradiplomacia en el siglo XXI. Muchas gracias y adelante con el trabajo.